día yo me siento más feliz. Cada día yo me siento más feliz. Porque el Señor Jesús está conmigo y ha prometido no dejarme en aflicción. Porque el Señor Jesús está conmigo y ha prometido no dejarme en aflicción. Tú no estás solo, no. Oigo al Señor decir, tú no estás solo, no. Oigo al Señor decir, si eres fiel estaré contigo hasta el fin. Si eres fiel estaré contigo hasta el fin. Cada día yo me siento más feliz. Cada día yo me siento más feliz. Porque el Señor Jesús está conmigo y ha prometido no dejarme en aflicción. Porque el Señor Jesús está conmigo y ha prometido no dejarme en aflicción. Tú no estás solo, no. Oigo al Señor decir, tú no estás solo, no. Oigo al Señor decir, si eres fiel estaré contigo hasta el fin. Si eres fiel estaré contigo hasta el fin. Amén. La Biblia dice, finalmente, para pasar allá al agua, la Biblia dice en Marcos 16:15, el versículo 14, dice de la manera siguiente: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que había visto resucitado. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Entonces, hermanos, estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Si usted cree esto, entonces parte de lo que estamos haciendo y va a seguir la gloria de Dios junto a ustedes. Amén. Amén. Yo espero que ustedes cumplan con toda esta parte. En este momento vamos a proceder ya al bautismo. Espero que ustedes se mantengan firmes. Miren, un consejo les quiero dar. En la casa, si ustedes ven el esposo, el novio, el primo, la tía, de que ustedes quizá cometan alguna falta, mira que se bautizó ayer, eso le va a sonar mucho. Tenemos un abogado, que ¿quién es? Jesucristo. ¿Entiendes? Entonces, si tenemos un abogado es porque vamos a cometer falta. Amén. El abogado no está para los que no cometen falta, están para los que ¿qué? Cometen falta. Entonces, ustedes claman a ese abogado. No se sientan amedrentados porque alguien le diga, pero mira esto, lo bautizaron ayer y ya, hoy está haciendo tal cosa. No, tienen que estar claros en esto. Ni se lleven de otro líder que esté por ahí en su proximidad diciéndole algunas cosas, algunas palabras, tampoco. Usted tiene un líder que debe seguir en su congregación para que le sigan orientando en la palabra del Señor. Dios le bendiga. Amén. La iglesia y la familia de Dios desarrollando este bautismo aquí en la playa Los Arados. Gracias a los propietarios de este lugar, Fernando Tati y su familia, que nos cedió este espacio para desarrollar este bautismo. Dios le bendiga.